Nombre, Juan Ojeda, profesión. pues ahora mismo ingeniero informático, pero eso puede cambiar porque cada cierto tiempo cambia un poco y he sido entrenador, formador, divulgador y bueno, nunca se sabe. ¿Tu lugar favorito? Pues probablemente una cafetería tranquila con un buen café donde se pueda leer y escribir y pensar. ¿Tu mejor hábito? Pues yo diría que cada cierto tiempo preguntarme si estoy haciendo lo que quiero hacer y si no, cambiar. Una cosa que estás aprendiendo. Normalmente todos los días estoy aprendiendo cosas, entonces es complicado, pero así como cosa en general que estoy aprendiendo quizás últimamente o intento, es a equilibrar el llevar más de una pasión a la vez y equilibrarlo también con la vida personal. Un libro que recomiendes. Muy complicado y yo creo que esto al final depende de a quién se lo recomiendes, pero te voy a recomendar a ti. Uno de los últimos libros que más me ha gustado ha sido The Experience Machine de Andy Clark y creo que es muy interesante, no creo que sea muy conocido, todavía no está en español, pero bastante interesante y relacionado de alguna manera con estas cosas. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En esta ocasión tenemos como invitado a Juan G. Ojeda, una persona que se ha movido entre la ingeniería informática y el mundo del entrenamiento. Está especializado en analizar sistemas complejos, entenderlos y buscar la manera de simplificarlos. Esta habilidad también la ha transferido al ámbito de la salud, asesorando a muchas personas y publicando 2 libros sobre sedentarismo. En las notas del episodio puedes encontrar los enlaces a estos libros, así como un enlace a sus artículos, en los que se centra más en la temática de este episodio, los llamados sistemas complejos. En la primera parte de la entrevista, Juan G. comparte los motivos por los que llegó a interesarse en los sistemas complejos, a la vez que presenta algunas de sus características fundamentales. Después podrás aprender a diferenciar entre los distintos tipos de problemas, los clásicos errores para resolver problemas complejos, como la descomposición o la optimización, y las mejores estrategias para resolver este tipo de problemas. Juanje también nos enseña a diferenciar entre exploración y explotación, entre técnica y habilidad, y por qué es importante desarrollar habilidades flexibles para enfrentarnos a problemas dinámicos. Aprender sobre sistemas complejos te ayudará a modificar tu visión del mundo, a desconfiar de recetas descontextualizadas, a que no existe una única solución a problemas complejos, a entender que no todo tiene una explicación fácil, lineal o determinista. Comprenderás que la salud, la educación, las relaciones personales, el aprendizaje o la propia naturaleza funciona bajo las propiedades de los sistemas complejos. Y lo que es más importante, te ayudará a tomar mejores decisiones ante la incertidumbre, a entender que el cambio no es un problema y que los imprevistos deben ser parte de cualquier plan. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y sobre todo lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Recuerda que puedes seguir todas las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Y ahora sí, espero que disfrutes y aprendas con Juan G. Ojeda. Muy buenas, Juan G. Bienvenido al podcast de EduHacking. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. La verdad es que tengo muchas ganas de esta conversación porque es un tema que me apasiona y hablar con alguien que también le apasiona de esto siempre es interesante. Sin duda, sin duda. Bueno, esta pasión que dices que tienes, pues a mí me gustaría saber, que puedas compartir con la audiencia, de dónde viene, ¿no? ¿Qué te hizo aprender sobre los sistemas complejos y cómo te ayuda a ti? Con tu permiso y el de la audiencia, me voy a remontar en el tiempo porque yo hace poco hablé con un amigo, Marty, sobre el tema este de cómo los sistemas complejos pues, pueden ayudar con el tema del entrenamiento y con otras cosas. Y me comentaba como que eran conceptos difíciles y que cuesta un poco entenderlos, ¿no? Y a mí me sorprendió y me pareció que bueno, esto es muy intuitivo.
Hasta que me di cuenta que en realidad, claro, lo que para él habían sido a lo mejor 3 años estudiando y rompiéndose los cuernos para entender esos conceptos, para mí no habían sido 3 años, habían sido 30 y pico años, que poco a poco me habían llevado al punto donde al leer los conceptos teóricos todo tenía sentido. Entonces creo que es interesante pues volver un poco atrás en el tiempo para ver por qué, ¿no? Entonces yo desde pequeño pues era muy curioso y odiaba lo de esto es así porque sí, y necesitaba saber el porqué de las cosas y necesitaba entender las cosas, y lo de esto es así porque se ha hecho toda la vida así, pues lo odiaba también. Y después también que era muy tímido, muy introvertido y me gustaba estar solo empezando mis cosas y demás, y era muy observador, pero no observador en el sentido de Sherlock Holmes, que ve detalles que nadie ve y que después se acuerda de todas las cosas y demás. Yo no me acordaba de nada y no sabía muy bien lo que estaba observando, pero me gustaba observar, escuchar, observar. Y entonces yo creo que todo eso me llevó a diferentes cosas a lo largo de mi vida, y sobre todo observar qué es lo que pasaba y intentar entender qué es lo que me pasaba a mí, lo que pasaba a mi alrededor. Desde cosas como, pues bueno, me regalaron un libro de Anthony de Melo, que era La oración de la rana, en el que se veía un montón de historias de todo el mundo relacionadas con las creencias, la fe, muchas cosas que, de diferentes religiones, culturas y demás de todo el mundo, y ya iban desde pequeños chistes, aforismos, a historias populares. Y me llamó mucho la atención cómo en culturas tan diferentes, épocas tan diferentes, se veían como ciertas cosas que se repetían, ciertas ideas que de alguna manera eran similares y se parecían. Y no entendí, digo, esto tiene que tener un porqué. ¿Por qué surge esto cuando no hay ninguna conexión ni en el tiempo ni en el espacio entre dónde surgieron, ¿no? Entonces, eso a mí me resultó muy curioso. Y después me puse a estudiar un poco por mi cuenta sobre distintas religiones y empezaba a ver esos patrones, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se parecen, y las que no se parecen, pues muchas veces tienen que ver con la cultura en la que han surgido esas religiones, ¿no? Y empezabas a ver ese tipo de cosas, y a mí personalmente me fascinaba y me llamaba mucho la atención. Pues estaba a conocer pues todo y me gustaba saber cómo funcionaba el cuerpo. Me empecé a mirar libros por mi cuenta, en aquella época no había internet, pues ponía a mirar libros de anatomía y de cosas para saber cómo funcionaba el cuerpo, y empecé a entrenar por mi cuenta cosas sin tener ni idea de lo que era el entrenamiento ni nada, y experimentar y descubrir cosas, ¿no? Que eso después me llevaron a cuando estudié ciencias de la actividad física y el deporte, y todo fuera mucho más analítico, y cuando después pues me lesionaba, iba al fisio o iba al médico, y todo era como muy analítico, muy separado, y no entendía, ¿no? Mi cabeza era como, aquí falla algo. O sea, el cuerpo no funciona así. Yo, mi experiencia personal, experimentando con el entrenamiento, experimentando con las lesiones que había tenido y demás, y lo que había visto de cómo funciona el cuerpo, aquí hay algo que no me cuadra, aquí faltan conexiones, ¿no? Entonces, estaba todo ese tipo de cosas. Por otro lado, después, en un momento de mi vida, pues empecé a meterme en temas de asociación. Y bueno, yo, aunque era una persona que iba muy a mi bola y no era muy de grupos, pero me metí en una asociación con unos amigos, y después conectamos con otras asociaciones. Después de la universidad, pues me metí a representación de alumnos, y me metí en la junta del centro, en la junta de gobierno, en un montón de organismos que cada vez eran más grandes, más gente, más representativos y demás. Y empezaba también a ver patrones ahí, empezaba a ver cómo se repetían ciertos roles siempre, que en las reuniones también se formaban unas dinámicas muy similares, daba igual el tipo de entorno que fuera, si era una asociación, si era una junta de gobierno, y ya más adelante en empresas y demás. Las dinámicas que se producían en las reuniones, las dinámicas que se producían entre las personas que formaban parte del grupo, eran similares. También iban cambiando dependiendo de cómo de grande o pequeño era el grupo. Entonces había un montón de cosas así que me llamaban mucho la atención, y digo, aquí hay algo, no sé el qué, pero hay algo. Y empezaba a también experimentar pues una cierta comodidad, digamos, en esos ambientes cambiantes, y que viendo esos patrones me era más fácil navegar esos sitios, ¿no? Entonces me facilitaron más adelante en mi vida profesional, pues bueno, trabajar mejor. Después en la carrera en ciencia física del deporte, pues aprendí muchísimo sobre el cuerpo por separado, pero también algunas cosas juntas, ¿no? Y aprendí también mucho, por ejemplo, sobre el juego, y me pareció algo increíble, y desde ahí me fascinó el tema del juego y como herramienta para aprender, y que estaba muy infrautilizada, ¿no? Y que pero era muy potente. Y también esa autoorganización, me empezó a fascinar, ¿no? Y veía cosas ahí también interesantes.
Y después seguí, me cambié de carrera, estudié informática, ingeniería informática, y pues me empezó a llamar mucho la atención el tema de los sistemas operativos y era todo, la verdad, que bastante interesante. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema ese, ¿no? Cuando empiezas a trabajar, a entender un poco más en profundidad cómo funciona a bajo nivel los ordenadores, los sistemas operativos y cómo pequeñas reglas pueden generar cosas muy complejas. Me parecía una cosa que era flipante, era alucinante. Y dices, ¿cómo se llega? Que sí, que es como muy determinista porque tú quieres que haga, la máquina haga esto y solo va a hacer lo que tú le digas. Pero al mismo tiempo es muy loco que con sumar y restar bits pueda llegar a hacer pantallas que hacen muchas cosas y vídeos y demás. Entonces, me llama mucho la atención y más adelante me empecé a meter en software libre o open source, en comunidades en las que gente distribuida por todo el mundo, estamos hablando de cuando todavía no había esas redes sociales que hay ahora, no había Twitter, no había Facebook, no había ese tipo de cosas, pues gente que simplemente con el correo electrónico y cosas más, pues gente que vivía en lados muy separados del mundo, que hablaban idiomas diferentes, culturas diferentes, colaboraban para hacer software que ahora hoy en día pues tenemos en el móvil y gracias a eso funciona Internet y funciona la mayor parte de las cosas que conocemos, incluso la inteligencia artificial y demás. Entonces, esas colaboraciones que se generaban, el cómo participaban, el cómo esas comunicaciones, me empezó a llamar mucho la atención. Me recordaba un poco el tema este de las asociaciones, pero tenía un matiz diferente, ¿no? A un mayor grado de autoorganización y veías a través esas dinámicas, ¿no? Esas dinámicas entre personas que no se conocen y que dependiendo de dónde fueran, pues eran diferentes, pero al final siempre había como ciertos roles que se repetían, ciertas dinámicas que se repetían, y después, al mismo tiempo, eran muy diferentes, nunca eran iguales. Entonces, ahí había algo, no sabía muy bien el qué, pero yo veía cosas que se volvían a ver ahí. Y cómo eso, ¿no? Ese modelo que todo el mundo decía que no funcionaba y que no iba a ningún lado, ahora mismo no solo sigue vivo, sino que la mayor parte de las empresas tecnológicas siguen ese modelo, ¿vale? Igual que ahora el modelo este de teletrabajo y tal, pues es lo mismo que hacía. A mí, por ejemplo, no me costó teletrabajo porque ya lo hacía de principios del 2000, ya hacía ese tipo de cosas. Todo este tipo de experiencias, pues te daban esas ideas y dices, oye, aquí hay algo, ¿no? Y después, pues, me fui a Irlanda a aprender inglés y yo que había sido muy malo aprendiendo inglés y que llevaba toda la vida sacando muy deficiente y suspendiendo inglés, pues resulta que en poco tiempo estaba hablando inglés porque decidí bueno, que lo que necesitaba era comunicarme y no aprender palabras, vocabulario y tal. Entonces digo, bueno, voy a cambiar porque no está funcionando lo que yo me bloquea, lo que estoy haciendo me bloquea y no me deja avanzar. En cambio, si, bueno, me dejo llevar un poco por el entorno, intento centrarme en el objetivo y no en el cómo, va a ir fluyendo. Y al final, pues bueno, fui capaz de no solo hablar inglés, sino entender inglés bien y en unos meses incluso hacer de intérprete a una persona en un trabajo nuevo que tuve, pues, en entrevistas que le hicieron, hablando con políticos y demás, y que eso, bueno, totalmente impensable para mí, que para mí yo odiaba el inglés directamente. Empecé a ver también ahí que muchas de esas cosas que nos explican de cómo funciona el aprendizaje, por ejemplo, lo lineal que es, ¿no? Y cómo hay una relación directa entre cuánto esfuerzo pones en ese aprendizaje o qué pasos van unos detrás de otros en ese aprendizaje que realmente no son así y que, bueno, son, digamos, así como para cuando estudiaba la carrera, ¿no? El hecho de tú aprender anatomía, este es el músculo, este es el tendón, este es el hueso, este es no sé qué, y esas divisiones entre todas las partes del cuerpo, eh, pues que son muy interesantes para aprender, son muy útiles, pero después el cuerpo no funciona así. No, esos límites no son reales, son totalmente arbitrarios que hemos puesto porque es más fácil para nosotros organizarlo así y aprender. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de esas cosas, que esos límites son muy difusos y que todo está mucho más interconectado, empiezas a ver, ¿no? Y ahí empezaba ahí a sumar cositas. Entonces, siguiendo trabajando con el tema de la informática, pues empezaba a ver como eso en los sistemas operativos. Yo empecé a trabajar en muchos temas de Linux y crear distribuciones de Linux en las que en Linux la manera de instalar software, a diferencia que en Windows normalmente, o no sé muy bien cómo es Windows ahora, pero normalmente es instalando paquetes que son, bueno, pequeñas cositas de software que dependen de un montón de cosas. Y entonces el problema que hay es que se crean una serie de dependencias unas de otras que puede haber conflictos y demás. Y entonces crear tu propia versión de Linux teniendo en cuenta todas esas interconexiones es bastante complejo. Y ahí fue cuando empecé a romperme la cabeza diciendo, aquí está pasando algo que he tocado algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que se ha roto
y se ha roto. ¿Por qué? ¿Dónde está la conexión esa? Y te das cuenta bueno, que en los sistemas, pues muchas veces lo más importante no son las partes del sistema, sino las interconexiones entre las partes del sistema y cómo interactúan unas con otras. Entonces empezaba ya también a ver más cositas ahí, ¿no? Y empezaba a aplicar todas esas cosas bueno, se iban sumando. Pues a partir de ahí también el tema de trabajar con equipos, llevar proyectos, llevar equipos, y darte cuenta a través del tema ese, ¿no? De las reuniones, pues las dinámicas de las reuniones no eran diferentes a las que tenía en la asociación 15 años antes, había un montón de cosas que no cambiaban, pero al mismo tiempo cada reunión es diferente. Entonces hay cosas, hay patrones que se repiten, pero al mismo tiempo nunca se repite todo igual. Hay algo que es siempre diferente. Y entonces todo eso me llevaba a decir, estoy viendo cosas y estoy aprendiendo cosas, me estoy adaptando a cosas y creo que intuyo algo de por dónde van los tiros, pero no termino de agarrarlo, no termino de cogerlo, ¿no? Y entonces lo que sí veía es que cada vez era mejor haciendo eso, cada vez era mejor en esos áreas más dinámicas y complejas, donde a otra gente pues le costaba más. Y era pues esa exposición a esa complejidad y a ese tipo de problemas pues me hacían pues, más hábil a sortear ese tipo de historias. Y entonces pues me metí cada vez en cosas pues más así, ¿no? Y proyectos y tal. Y justo cuando estaba un poco encajando todas esas piezas y todo empezaba a tener sentido, pues fue una época de transición que decidí dejar la informática y volver a las ciencias de la actividad física y el deporte y dedicarme primero porque estaba físicamente, no me encontraba bien, encontraba que tenía lesiones crónicas, tenía dolor crónico, no me, tenía 30 y pico y me sentía como 50 años y digo, esto no puede ser así, voy a intentar arreglarme qué es lo que me está pasando. Y cuando conseguí hacerlo, pues empecé a ayudar a otros y a entrenar y demás. ¿Qué pasa? Que en ese proceso, mirando un poco lo que había estudiado en la carrera y lo que veía en mi entorno y lo que decía la industria del fitness y lo que decía un poco todo esto antes de que todos los influencers de fitness y demás, todavía no estaba muy de moda eso, veía que no me cuadraba para nada lo que yo estaba cada vez tenía más claro sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los sistemas, que las cosas no son tan blanco-negro, no están tan separadas, no puedes analizar las cosas individualmente y después juntarlas, ese tipo de cosas que cada vez lo tenía más claro por mi experiencia personal en diferentes áreas, decía, esto en el cuerpo menos todavía. Entonces, voy a intentar darle una vuelta de tuerca, a ir a los orígenes y a repasar todo lo que sé de biomecánica, de fisiología, de neurociencia, de todas esas cosas. Y en ese camino, intentando aplicar estas nuevas formas de ver las cosas y de pensar, y a ese conocimiento y a refrescar todo ese conocimiento y a experimentar conmigo mismo, me crucé con varios libros por diferentes razones, unos cuando todavía estaba tocando el tema de la informática y otros cuando ya me estaba pasando ya al área de la salud. Uno fue The Goal, la meta, que habla de la teoría de las restricciones y que me pareció muy interesante para entender pues los sistemas como, como un todo y ver un poco cómo son las dinámicas dentro de los sistemas y cómo las restricciones pueden ayudar a dirigir el sistema en uno u otro sentido. Y me sirvió para la parte de un poco de los negocios, para la parte de la informática y los sistemas informáticos y demás, pero después me di cuenta que eso también servía directamente para el tema de la salud, para el tema de la movilidad articular y para el tema del entrenamiento. Después, al mismo tiempo, me crucé con Antifrágil, que obviamente me abrió los ojos a un montón de cosas, pero es que al mismo tiempo fue, claro, es que estaba ahí, o sea, lleva toda mi vida diciendo, pero alguien tenía que ponerle palabras a lo que yo estaba pensando y a lo que yo estaba entendiendo y que no tenía palabras para eso, ¿no? Y después también Mueve tu ADN de Cathy Bowman, también un libro que pues ni pone en ningún lado que vaya de sistemas complejos, ni de sistemas, ni de nada, pero probablemente es uno de los libros en cuanto a salud y demás de sistemas complejos, de los primeros que hay y más importantes en este sentido. Y te da una visión muy diferente ahora me encaja todo lo que sé de anatomía, de fisiología, de psicología, de todo eso, me encaja con lo que realmente está pasando en mi cuerpo y los problemas que tengo y los problemas que tienen mis clientes, etcétera. Entonces empecé a encajar esas piezas y todo empezaba a tener más sentido, ¿no? Y después otro libro que
en aquella época también me leí, que me ayudó a terminar de encajar más piezas, fue The Guide to Better Movement, la guía del mejor movimiento. Entonces, ese libro lo leí hace poco, otra vez, y me di cuenta que hablaba de sistemas complejos y usaba algún lenguaje de los sistemas complejos, pero yo no fui consciente, no te das cuenta cuando lo lees por primera vez si no estás metido en esto, no te suenan palabras y demás, pero era muy de sistemas complejos y eso fue, estamos hablando de todos esos 4 libros más o menos, pues 2014, 2015, algo así. Y la verdad es que me llamó mucho la atención por cómo veía, te explicaba cómo funcionaba el sistema nervioso, cómo funcionaba el movimiento, la complejidad que tiene el movimiento humano, que lo damos por hecho, pero el movimiento humano o el simple hecho de estar vivos y que nuestros órganos hagan lo que tienen que hacer es muy complejo y pensamos que es mucho más complejo jugar al ajedrez o hacer raíces cuadradas cuando eso es una tontería para nuestro sistema nervioso en comparación, pero infinitamente más sencillo. Entonces, cuando empiezas a entender todo este tipo de cosas y empiezas a encajar y empiezas a aprender sobre el dolor y la complejidad de lo que es el dolor y demás, pues todo empezaba a encajar ahí, ¿no? Y entonces, pues eso lo junté con más cosas, con el entrenamiento, con el aprendizaje y demás. Y después el último libro que me dio un poco ya cuando digo, aquí claramente ya empiezo a poner nombres a cosas, ya empiezo a entender cosas, empieza a encajar y me apetece leer algo que sea un poquito más formal, entre comillas, que bueno, no fue leer, fue un audiolibro, pero que era de unas clases de universidad de Scott Page, que es Understanding Complexity. O sea, brutal. O sea, yo creo que es el mejor libro resumen que hay sobre el tema de la complejidad si te quieres meter eso y además lo puedes oír 20 veces y 20 veces vas a sacar algo nuevo, porque es muy denso en cuanto a contenido. Entonces ahí empecé a conectar más puntos, a ponerle nombre a más cosas y bueno, de todo esto, ¿qué aprendí? Pues aprendí un montón de cosas. Aprendí, por ejemplo, a abrazar el cambio, a darte cuenta que las cosas cambian continuamente y que no solo no puedes hacer nada al respecto, sino es que lo mejor que puedes hacer es nadar con la corriente e intentar guiar hacia donde vas nadando en vez de, de oponerte a ese cambio, porque, o sea, no puedes directamente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a abrazar el cambio, a decir, oye, pues es lo que hay, las cosas van a cambiar, y yo voy a cambiar, mi contexto va a cambiar, todas las personas van a cambiar, los sistemas van a cambiar, pues tengo que ir con eso y tengo que ir cambiando. Entonces, eso fue una de las primeras cosas y que creo que es fundamental para trabajar con sistemas complejos. Y después el tema de la exploración y la experimentación fue clave. Aprender desde muy temprano que explorar y experimentar es lo que va a hacer que tú entiendas mejor el sistema, entiendas mejor los problemas que son complejos y que porque esos sistemas son dinámicos, cambiantes y complejos y van cambiando continuamente, no te puedes agarrar a una solución que te den como me daban a mí, ¿no? Tienes esto, tienes esta lesión, tienes que hacer esto, tienes esto, este entrenamiento, es imposible. Eso va cambiando continuamente y cambia de una persona a otra y cambia de un momento a otro, entonces lo único que puedes hacer es intentar ir explorando, experimentando e ir adaptándote continuamente al contexto actual. Entonces, eso es algo que aprendí pues a lo largo de ese camino y que después fue como, claro, evidentemente. Y después que, por ejemplo, que existen patrones emergentes, ¿no? Así como en diferentes culturas y diferentes épocas aparecían unas ideas muy parecidas y religiones con conceptos muy parecidos y filosofías con conceptos muy parecidos, o incluso hallazgos científicos o inventos en diferentes partes del mundo sin conocerse los que descubren o inventan eso, ese tipo de cosas ocurren porque se dan las condiciones para que eso emerja. Entonces, cuando te das cuenta que eso ocurre, que no es magia, no es nada predestinado, sino que tiene una razón de ser y hay mecanismos que explican cómo funciona eso y cómo emergen ese tipo de situaciones o patrones, todo empieza a tener mucho más sentido y la magia desaparece y ya no hace falta, ¿no? Y empiezas a ver el mundo como diciendo, bueno, todas estas cosas que aparentemente no tienen sentido, como por qué este entrenamiento me sirve a mí, pero no al otro, por qué esta receta para esta lesión, pues a él le funcionó y a mí no, o a mí me funcionó antes, hace un año y ahora no me funciona, o por qué esta dieta funciona en este momento, pero en otro momento no funciona. Todo eso que parece no tener explicación y que es como mágico, de repente tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo le veo la utilidad a este tema de los sistemas complejos, ¿no? Y después, el contexto es súper importante. No puedes
mirar las cosas de manera aislada, al sujeto de manera aislada, a la parte del cuerpo de manera aislada, a la parte del sistema, el tipo de sistema que sea de manera aislada. Tienes que verlo en su contexto porque va a cambiar siempre en función del contexto actual en el que esté. No hay otra. Entonces, mientras más claro tengas eso, pues más claro vas a tener cómo trabajar con los sistemas. Y después que simple va a haber conexiones e interdependencias entre las partes de un sistema y es lo que hace el sistema complejo, y eso va a hacer que tú no puedas predecir lo que ocurre cuando cambias algo del sistema. Entonces, hacer intervenciones en un sistema en el que pretendes desde fuera cambiar algo del sistema o el sistema completo, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque es totalmente impredecible lo que va a ocurrir por esa secuencia de conexiones y de interconexiones y dependencias que hay entre las partes. Entonces, se van a desencadenar una serie de cosas que probablemente no tengan nada que ver con lo que tú esperas. Entonces, el camino no va por ahí. Y eso es algo que mientras antes lo aprendas, mejor y menos frustración. Los sistemas complejos no los puedes controlar, no puedes hacer intervenciones directas, no puedes manejarlos a tu antojo, ni les puedes imponer cosas. Lo que sí puedes es controlar el entorno. Tú a lo mejor, ya sea con el cuerpo, sea con una empresa, sea con un grupo de personas, sea con lo que sea, no puedes hacer que, por ejemplo, no puedes hacer que un niño aprenda matemáticas, que le meta los conocimientos de matemáticas en la cabeza, pero sí puedes generar un entorno que propicie que ese niño aprenda mejor. Tú puedes darle unas circunstancias concretas, unas motivaciones concretas, unos estímulos concretos que hagan que esa persona aprenda mejor. Lo mismo para curarse. Tú cuando te dan una medicina, la medicina normalmente, salvo algunas muy concretas, normalmente no cogen y te curan la enfermedad que tienen. Lo que hacen es generar una reacción en el cuerpo y tu cuerpo va a curarse de la enfermedad gracias a esa reacción que genera el medicamento. Lo que hay que hacer es eso, generar los estímulos y crear el entorno adecuado y trabajar con esas restricciones que permitan al sistema evolucionar en la línea más interesante, ¿vale? Y ya, como lo haga, pues tú ya no tienes control sobre eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, en general un poco esas son las cosas que aprendí, pero que después digo, ya más o menos empiezo a ver que tiene nombres, a ver algo, pues voy a profundizar más y como empecé a ver que había más gente que le interesaba el tema, digo, bueno, yo sé que la mejor manera que tengo de aprender es explicar las cosas y entonces digo, pues me voy a poner a escribir y por eso empecé a escribir el blog, los artículos y tal, para desarrollar un poquito más todas estas ideas que estaban en una pequeña nebulosa, para hacerlas más concretas y bueno, y si le puedo ayudar a alguien más, pues mejor. Y se agradece ese orden, Juanje, porque los que nos acercamos, pues necesitamos también entender estas cosas por separado, pero luego conectarlo, ¿no? Siguiendo un poco la filosofía de los sistemas complejos. Mira, una de las cosas buenas que tenemos los introvertidos, decías que también eres introvertido, es que tenemos buena capacidad de observación. Y entonces cuando observamos el mundo, pues entendemos que la causa-efecto modelo determinista pues no funciona para muchas cosas, ¿no? Para entender la salud, las relaciones personales, el entrenamiento, el aprendizaje, la enseñanza. Tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Que funciona bajo las características de los sistemas complejos. Pero probablemente, y tú lo comentabas, y yo me siento identificado, los que hemos llegado a aprender sobre los sistemas complejos es porque partimos de problemas. Problemas o, como tú decías, algo no encaja. Decir, ¿por qué está fallando esto? ¿A qué se debe? No puede ser solamente por una causa, ¿no? Y dentro de esta principal razón, y aparte pues, nos permite, como tú decías, ¿no? Ver el mundo desde de otra manera. Es que entienden muchas más cosas gracias a los sistemas complejos. Pero antes de entrar, aunque ya has ido comentando algunas de sus características, sí que me gustaría hablar de los problemas complejos. Y antes incluso de hablar de los problemas complejos, pues dinos, a ver si podemos entender así fácilmente, las diferencias que hay entre los distintos tipos de problemas. Hay problemas sencillos, difíciles, simples, complicados, complejos. ¿Qué matices hay entre ellos? Creo que es una buena manera de empezar, porque al final, ¿por qué nos suele ser útil saber de sistemas complejos y por qué nos interesa los sistemas complejos? Para poder resolver problemas complejos.
porque nos enfrentamos todos los días a problemas complejos, lo sepamos o no, y esto pues nos da mejores herramientas. Después está la parte friki de decir, oye, esto es súper interesante, pues qué guay, me gusta, ¿no? Eso, pero que la parte práctica por la que empieza prácticamente todo el mundo es eso, te enfrentas a problemas complejos que no tienes muy claro cuáles son las herramientas mejores porque te das cuenta de que cuando intentas resolver esos problemas, las herramientas que normalmente usas no te funcionan. Para eso, primer paso es lo que decías tú, es qué es realmente un problema complejo, porque tampoco es, bueno, ahora todos los problemas son complejos y ahora todos los soluciono con herramientas para problemas complejos. Pues no, porque vas a tener el mismo problema que antes, pero al revés, ¿vale? Entonces, primero es diferenciar un poco tipos de problemas, ¿no? Hay muchas clasificaciones que podríamos usar, pero si nos quedamos con los cuatro que creo que más definen un poco el tema y que más confusión pueden generar, por ejemplo, la gente suele confundir complejo con complicado, ¿vale? Complejo y complicado solemos cambiarlo, intercambiarlo, ¿no? Y que parece que significan lo mismo, pero en realidad no. Una cosa complicada es algo que normalmente tiene varias partes y que es difícil de entender, que es difícil de... Entonces, un problema complicado es un problema que es difícil de entender, que tiene muchas partes, que de alguna manera se interrelacionan, pero que no llega a ser complejo. Y la diferencia es que cuando vamos al problema complejo, vemos que los problemas complejos tienen interdependencias entre ellos, tienen interdependencias entre las partes y lo que hace una parte afecta a otra. En cambio, en un problema complicado, podríamos hablar de que tus decisiones de cómo afrontas el problema pueden cambiar el cómo va a ir evolucionando el problema. Pues, oye, pues lo soluciono así va a ser más fácil, así va a ser más difícil, pero en algún momento dado lo vas a poder solucionar. Cuando lo soluciones, ya dejará de ser complicado. En cambio, un problema complejo tiene muchas interacciones, interdependencias entre los elementos, evoluciona y cambia. Entonces no vas a llegar a solucionarlo nunca realmente, porque el problema va a ir mutando, va a ir cambiando. Y no solo va a afectar las cosas que tú hagas, las decisiones que tú tomes, sino el sistema va a cambiar independientemente. Aunque tú no tomes decisiones, el sistema va a cambiar y el problema va a cambiar. Quizás esto se puede ver mejor con ejemplos, ¿no? A lo mejor un problema complicado es pues cuando seguimos ir a la luna, pues era un problema de ingeniería muy complicado, pues requería un montón de gente diferente con conocimientos diferentes para crear un cohete que tuviera las capacidades de llegar hasta la Luna con éxito y demás. ¿Qué pasa? Una vez conseguimos hacerlo, eso podemos replicarlo una y otra vez. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar, podemos llegar a ese fin de diferentes maneras, pero más o menos el camino lo tenemos claro y lo podemos hacer. Y el problema no cambia, la luna sigue estando donde está y la gravedad afecta lo que afecta y la combustión funciona como funciona y las leyes de la física funcionan como funcionan. Eso no va a cambiar. Pero educa a tu hijo. Tú tienes dos hijos gemelos exactamente iguales y tú educas a los dos iguales y los dos salen diferentes. Eso es complejo. Este ejemplo me gustó mucho cuando lo leí en tus artículos porque yo tengo dos hijos y bueno, es que son la noche y el día y creo que no hemos hecho muchas cosas diferentes, ¿eh? Entonces, esto nos pasa a muchos padres. Pero ¿por qué? Si esto lo hice con el primero me funcionó y con el segundo no me funciona. O es más, hace 2 semanas teníamos este hábito en casa, nos funciona, todo bien, y ahora repetimos lo mismo, ¿eh? Y hay un caos en casa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ese ejemplo yo creo que es muy bueno, ¿eh? Es que la cosa es curiosa porque muchos de los problemas complejos tendemos a verlos sencillos o incluso simples, simplemente porque son familiares y cotidianos y parece que, bueno, están ahí, lo más o menos, como por ejemplo caminar. Caminar es una cosa muy compleja, pero cuando tú oyes eso, dices, qué chorrada, caminar es fácil. Yo llevo caminando toda la vida y es muy fácil caminar. Pues no, no lo es, ¿vale? Sino que se lo digan a los que se llevan tiempo en robótica para que vean que no es tan fácil. Entonces, la coordinación de todas las diferentes partes del cuerpo que hay para caminar y para caminar de manera fluida y eficiente es brutal. Lo que pasa es que no somos conscientes de que pasamos varios años aprendiendo a caminar y que estuvimos poco a poco experimentando y explorando hasta que conseguimos
desarrollar las habilidades suficientes y la fuerza necesaria en diferentes partes del cuerpo para llegar a caminar. Pero es que además ahora, pues caminar por una calle donde hay un montón de gente que va y viene y no te tropiezas con la gente. Eso no es fácil. Parece que sí, pero no. Intervienen otras personas sobre las que tú no tienes control ninguno, intervienen diferentes sentidos, intervienen tu yo interno, intervienen un montón de cosas que se tienen que coordinar y que cualquiera de esas cosas va a poder cambiar lo que está pasando en cualquier momento. Y va a ser totalmente imposible reproducir eso la siguiente vez. Entonces, tenemos un problema que no termina nunca porque, bueno, ya aprendí a caminar y ya está. No, vas a tener que seguir adaptándote porque no es lo mismo caminar cuando mides medio palmo del suelo que cuando ya eres una persona adulta, que cuando de repente tienes sobrepeso y tienes que calibrar diferente tus articulaciones, tus músculos y demás para trasladar la misma, un peso diferente y unas dimensiones diferentes, haciéndolo aparentemente el mismo movimiento. Entonces, y no es lo mismo cuando tienes un accidente, cuando te haces mayor, cuando todo eso va a ser que nunca acabe. Es un problema que te tienes que ir siguiendo adaptando continuamente al momento actual. Entonces, este tipo de problemas son problemas que no acaban, que van cambiando, que son dinámicos y que hay millones de cosas que pueden cambiar una sola cosa y cambia todo el problema, ¿no? Entonces, pues bueno, tendríamos ese ejemplo del que ir a la luna o construir la bomba atómica o corazón, a lo mejor operar a corazón abierto son cosas que nos parecen tremendamente complejas y muy difíciles, pero que en realidad son complicadas por eso, porque requieren mucho conocimiento, requieren mucha habilidad, requieren mucho, pero una vez lo conseguimos, ya somos capaces de reproducirlo, de enseñárselo a otra persona, de que se pueda hacer siempre de manera exitosa. Se convierte como en una receta, ¿no? Un protocolo que se puede seguir. Exactamente, podemos tener un protocolo que podemos seguir, podemos, si queremos, incluso crear un programa informático que lo haga, porque es algo que tienes un algoritmo, digamos, para poder hacer. Y eso no gusta, ¿no? Porque al cerebro eso le ahorra mucha energía, ¿verdad? Por eso queremos optimizar muchas veces el problema y la solución. Hay otro par de ejemplos que yo creo que también son muy visuales. Uno de ellos es cuando un docente hace una actividad con sus alumnos, pasa un año, o sea, esa actividad funcionó y pasa un año, la repite y es un desastre. Y dice, pues si he hecho lo mismo, ¿qué ha sucedido? Ya, pero es que tus alumnos ahora son diferentes. O seguir, el segundo ejemplo se me ocurre, seguir un plan de entrenamiento. Pues este plan de entrenamiento lo hice para preparar la maratón de Valencia de 2015. Ahora en 2024 aplico el plan y los resultados son diferentes. Claro, es que tu sistema complejo ha cambiado, ¿no? Y ya pues esa receta no es útil, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí está bueno, esa diferencia, pero después también, por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, pues lo contrario de complejo, pues es sencillo o simple. ¿Qué? No. Podemos ver un sistema simple, sería un sistema que es muy fácil, muy sencillo, que tiene pocas partes. Simple sería lo contrario, digamos, de complejo, complicado en el sentido de cuántas partes tiene, ¿no? Pues un sistema que tiene pocas partes, pues es muy simple. Un sistema que es sencillo es que no es difícil, digamos, que tiene una dificultad de resolución pues, muy baja, independientemente de que sea complejo o no, que esa es la historia. Un sistema puede ser muy complejo, como puede ser caminar, pero bueno, ahora mismo para nosotros es sencillo. O sea, no es simple, es complejo, pero es sencillo, porque ahora sabemos, tenemos esa habilidad y para nosotros es sencillo caminar de aquí para allá. Entonces es importante tener este tipo de distinciones porque tendemos a ver que un problema complejo es algo que es difícil, que es complicado, pero es eso. Y yo, una cosa que me gusta recalcar es que muchas veces se habla como, bueno, si me lo he oído alguna vez, la verdad que no entiendo de dónde salió eso, pero un problema es complejo hasta que se resuelve y a partir de ahí ya no es complejo. El problema es complejo siempre. No era complejo probablemente, ¿no? Claro, probablemente no era complejo. Si lo has resuelto es que no era complejo, porque los problemas complejos por definición no se llegan a resolver completamente porque van evolucionando y se van adaptando. Entonces no se llega a resolver del todo y además que la complejidad no reside en si tú ya eres capaz de resolverlo, en el caso hipotético de que sea un problema que realmente puedes resolver, que podría ser, sino la complejidad reside en cómo de interconectadas, interdependientes sean las partes y de las propiedades emergentes que tenga. Por ejemplo, propiedades emergentes nos referimos a propiedades que, por ejemplo, imagínense el cerebro.
Pues tenemos recuerdos, ¿no? Tenemos memoria, pero tú no puedes encontrar ese recuerdo, esa memoria en ninguna neurona individual. Es algo que ocurre cuando las neuronas se conectan. Lo mismo con la conciencia. Y igual que eso es, por ejemplo, una relación de amistad. Una relación de amistad solo ocurre cuando hay más de una persona. Cuando hay una sola persona no puede haber una relación de amistad. A ver, no puedes decir que eres amigo tuyo, pero que realmente la amistad es una propiedad emergente del grupo. Hay un montón de propiedades que solo ocurren en el conjunto del sistema y que es imposible descubrir de dónde viene mirando solo las partes individuales. Tú mirando una persona no sabes si esa persona es amiga de la otra o no. O mirando una neurona no puedes saber qué es lo que está pensando la persona. Entonces, esas son propiedades que solo ocurren en sistemas complejos. Si eso sigue ocurriendo, sigue siendo complejo, por mucho que hayas resuelto el problema. Entonces, ese tipo de cosas o propiedades no lineales, como que la entrada no es igual a la salida, digamos, ¿no? Que mientras más hago una cosa, más resultado da. Eso sería una propiedad lineal, ¿no? En la que hay una relación directa entre lo que sea de entrada y lo que sea de salida. El clásico, cuanto más te esfuerces, más mejoras. Eso no es así. Exactamente. Entonces, eso en los sistemas complejos no ocurre. Los sistemas complejos, por ejemplo, un ejemplo que ponía yo en mi primer libro, que es un poco así simplista, pero la sal. Si tomas mucha sal es malo y tal. Bueno, pues eso depende, ¿no? Entonces, si tú no tomas nada de sal, mal, te mueres. Si empiezas a tomar un poco de sal, bien, tu sistema empieza a funcionar mejor, cada vez mejor, mientras más sal, mejor. Pero llega un punto en que mientras más sal, peor. Hay un cambio ahí. Hay un cambio, no es mientras más, más, es mientras más, menos. Pero es que además hay otro salto grandísimo, ya no es cuantitativo, sino cualitativo, que es, llega un punto en el que directamente no es que estés mal, es que te mueres. Entonces ya hay un cambio cuantitativo de las propiedades, no ni siquiera es que esta propiedad aumenta, no, es que cambia de propiedad y lo vemos, por ejemplo, en el agua. El agua, por ejemplo, si bajas la temperatura, el agua cada vez está más fría, pero llega un momento, en los 0 grados, que se congela. El agua cambia de estado. Ese cambio de estado es un cambio que las propiedades totalmente brusco y que no es lineal para nada. Y cuando calientas el agua empieza a calentarse poco a poco, se mueven más las partículas y demás, y llega un punto en el que hierve y se evapora y cambia totalmente el estado. No es que se caliente un poco más, es que directamente ahora es otra cosa. Entonces, esas propiedades que se llaman no lineales ocurren solo en sistemas complejos. Si siguen ocurriendo esas cosas, da igual que tú sepas cómo ocurre eso del agua y que tú hayas descubierto que 0 y 100 pues, son los grados que tú necesitas. Eso sigue siendo complejo. Esa complejidad está ahí, no desaparece. Entonces, pues bueno, le van a seguir, se van a seguir aplicando todo el resto de propiedades y todas las cosas que conocemos sobre los sistemas y los problemas complejos. La dosis hace el veneno, seguramente bebe de estas ideas, ¿no? Y en función del momento en el que apliques esa dosis, también ese umbral cambiará. Yo, Manu Sola, seguramente lo conocerás también, tiene un buen libro sobre temas de complejidad, entrenamiento y en su podcast pues habla mucho de complejidad. Pues habla, por ejemplo, del uso de los vatios, ¿no? En el potenciómetro, en la bici. Es decir, los vatios que tú mueves un día a un nivel de percepción de esfuerzo, pues a lo mejor la semana siguiente no son los mismos. Y todo esto va cambiando en función del contexto, que es otra de esas palabras mágicas. Y Juanje, sí, dime. Porque me ha recordado eso, por ejemplo, dentro del ejemplo de la sal, es que viene perfectamente lo que acabas de decir, porque imagínate que tienes, dice, bueno, tengo medido que la cantidad de sal, pues a partir de esto ya es bueno, a partir de aquí es malo y a partir de tal, es que eso cambiará dependiendo de la edad que tengas, de lo que peses, de los líquidos que hayas bebido, de lo hidratado y deshidratado que estés, el calor que haga y lo que hayas sudado, de cómo hayas dormido esa noche, de lo que hayas comido la noche anterior, de esa misma cantidad no te dice absolutamente nada por eso, porque el contexto va a cambiar absolutamente cómo reaccionas. Por eso, en estos sistemas complejos es tan difícil de predecir qué es lo que va a ocurrir, porque estas propiedades emergentes y esas propiedades no lineales no son predecibles. Por eso, porque pequeños cambios en el contexto de cualquiera de las 20.000 partes que están relacionadas, interconectadas, puede afectar a cómo te afecta a esa variable. Entonces, mirar una variable como puede ser los vatios, como puede ser los latidos del corazón, como puede ser la temperatura, como puede ser cualquier cosa en el cuerpo, solo esa variable fuera de un contexto,
y aunque conocieras 20 millones de variables del cuerpo, en realidad te da una idea de una tendencia de cosas y demás, pero no puedes realmente predecir nada a partir de ahí. ¿Y qué estrategias podemos tener en cuenta para evitar a la hora de resolver problemas complejos y también las que nos pueden ayudar? ¿Cuáles nos podrías decir? Yo creo que a la hora de resolver el problema hay como ciertas estrategias que tenemos que funcionan en general bien con problemas complicados, con problemas difíciles y demás, pero que no funcionan con los problemas complejos. Una quizás la más típica es la de divide y vencerá, ¿no? Un poco la de simplificar y aislar un poco los problemas. Tiene un problema muy grande, lo descompones en problemas más pequeños y bueno, eso funciona bien en matemáticas, física, química y demás, pero, pero no funciona tan bien cuando el problema es complejo, ¿vale? Porque precisamente lo que hablamos antes, la interconexión y la relación entre las partes es casi más importante que lo que hace o la parte en sí misma, ¿no? Entonces, si tú aíslas la parte como si estuviera en el vacío, ¿no? En el laboratorio y las reglas por separado, como si fuera un coche, un reloj, lo que sea, después no se junta todo y mágicamente funciona. Esa quizás es la tendencia mayor que solemos tener, simplificar las cosas y descomponerlas. Eh, otra estrategia que me he encontrado yo muchas veces es intentar mm, buscar una solución que, que, s- que intente abordar todas las posibles variables. Y al final tienes una solución que es muy complicada o incluso compleja. Y lo único que haces es esperar, porque nunca serás capaz de controlar todas las variables, es imposible. Entonces, tenemos así, si supiera todas las variables disponibles, si tuvieras todas las métricas, sería capaz de controlar el problema. Y eso no es realista, eso no es realista. Entonces, creo que eso es otro de los grandes errores que al final, y eso ocurre mucho en la informática, lo que se llama la sobreingeniería, ¿no? La gente tiende a crear soluciones que son más complicadas que el problema que intenta resolver. Y al final, y lo estamos viendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que la tendencia antes era vamos a hacer algo que tenga en cuenta todas las posibilidades de lo que puede hacer el cerebro humano para hacer esto y más. Y ahora sistemas mucho más simples, con reglas mucho más sencillas, son capaces de hacer más cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno, que al final es un poco también lo que hace nuestro cerebro con los neuronas y demás. Entonces, esas son las dos estrategias principales que creo que habría que evitar. Y un problema típico que solemos aplicar en los sistemas complejos y en los problemas complejos y que también deberíamos evitar es la optimización, ¿vale? Esto, o quizás digamos que o tratar de optimizar los problemas, los sistemas complejos, crean problemas, ¿vale? Esto es muy típico, por ejemplo, vamos por la carretera y va un coche pegado al otro y van todos los coches uno pegado al otro, sin separación entre los coches. Se optimiza, digamos, el espacio que hay para intentar llegar lo antes posible y demás. De nada que alguien frene un poquito, pues puede haber desde de choques a que no haya choques, pero se sabe que la reacción en cadena de todo eso va a generar un atasco mucho mayor que si los coches fueran mucho más separados y al final el tráfico sería mucho más fluido. El hecho de que haya un poco de amortiguación, lo que en inglés llama slack, ¿no? Y que haya un poquito de los sistemas tengan como, por ejemplo, algo muy típico en proyectos, ¿vale? Proyectos muy típicos hay mucha gente que dice, bueno, pues tenemos X tiempo para hacer un proyecto, tenemos X personas, X tareas, pues vamos a ocupar, vale, cuánto tardamos en cada tarea y mides al milímetro cuánto se va a tardar en hacer todas esas tareas y lo tienes todo muy, muy medido, ¿vale? 3 días en hacer esta tarea, otros 3 días en hacer esta, otra persona que tiene no sé qué, pum, pum, y está todo cubierto, ¿vale? Todo el mundo tiene cosas que hacer y aquí, pues lo importante, como todos tenemos claro, bueno, no solo en España, sino en muchos sitios, es que la gente esté ocupada. El problema que tenemos es que, bueno, la realidad nos explota en la cara y la realidad es que alguna tarea va a tardar más de la cuenta, otra va a tardar menos, pero normalmente tardará más y aparecerá algún fuego que habrá que apagar y al final se van a crear un montón de atascos y cuellos de botella que van a hacer que el proyecto vaya muchísimo más lento que si hubiéramos dejado un 10% de tiempo libre. De hecho, es una buena regla, más o menos, aproximadamente un 10%, 10-15%, dependiendo de los proyectos y demás, de tiempo que no se destina a algo concreto, que está libre para precisamente tener
una amortiguación en el sistema que te permita reaccionar más rápidamente a imprevistos. La velocidad que vas a tener de desarrollo de ese proyecto se sabe que es muchísimo mayor si haces eso, que aparentemente es poco intuitivo, y dices, bueno, si no estoy usando todo el tiempo, estoy perdiendo tiempo. Si estoy perdiendo tiempo, no estoy optimizando, el proyecto va peor y demás. Y eso pasa tanto a nivel de tiempo como a nivel físico, a nivel de todos los sistemas, ¿vale? Entonces, tratar de optimizar los sistemas suele generar mucho más problemas de los que soluciona y suele tener el efecto contrario al que quieres tener. Quizás eso, yo diría que los dos tipos de soluciones, estrategias esas, más la optimización, pues son las cosas que hay que evitar normalmente cuando trabajamos con sistemas complejos, así en general. Y alguna cosa, aunque podemos entender por intuición, que sería lo contrario, ¿no? Aplicar para que nos puedan ayudar, pero alguna cosa también a tener en cuenta para como estrategia que nos ayude a resolver problemas complejos. Para resolver problemas complejos, una de las cosas que decía al principio, abrazar el cambio. Creo que es fundamental para tener un poco de salud mental y para acabar bien las cosas, es tener en cuenta que las cosas van a cambiar, que va a haber imprevistos, y que eso no es nada malo, sino es parte del proceso. ¿Vale? Desde el momento que tú eso lo interiorizas como parte del proceso, es algo que trabajaba yo mucho con mis clientes. Yo tenía clientes que entrenaba que venían con dolores crónicos de muchos años, con lesiones que no se terminaban de curar, con tal, gente que tenía una vida sedentaria y que nunca había hecho ningún tipo de deporte, actividad física y que le costaba mucho empezar y demás. Una de las cosas que trabajaba con ellos era precisamente eso, tener en cuenta que el cambio es normal y que tienes que aceptar que las cosas van a cambiar y que tú tienes un plan, pero que el plan es una guía, oye, es una dirección, marca una dirección, pero que va a haber un día que vas a tener un viaje, vas a tener más trabajo de la cuenta, que no habrás dormido por la noche por X, que te pondrás mal, y que eso no es que sea algo que te rompe el plan, eso es parte del plan. El plan conlleva la vida. Si no conlleva la vida, tu plan está mal, ¿vale? Entonces, el diseñar un plan para cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de problema en el que no tienes en cuenta que eso va a ocurrir y que sea parte de ese plan, ese es uno de los mayores errores que puedes cometer porque al final terminas tomando malas decisiones, frustrándote bueno, te lleva en la dirección equivocada, ¿no? Esa es una de las cosas. Y saber eso, que como va a cambiar, hay dos estrategias que los sistemas en general de por sí usan. Y nosotros como sistema que somos, sistema complejo que somos, pues también las usamos a diario sin darnos cuenta. Entonces, esas dos estrategias básicas que pueden después ramificarse más cosas y demás, pues son lo que se llama la exploración y la explotación. Entonces, la exploración es básicamente explorar qué posibles soluciones hay al problema actual, a la tarea que tienes ahora mismo, el problema que tienes ahora mismo, ¿no? Entonces, pues vas explorando las soluciones que hay. Y después la explotación es decir, bueno, tengo estas soluciones, esta es la mejor que he encontrado, voy a explotarla, voy a usar esta solución para mi problema. Pues esto me funciona, voy a seguir usándolo porque es lo más efectivo y además es lo más eficiente, seguir usando esta en vez de seguir buscando. ¿Qué pasa? Que en los sistemas simples, si tú tienes con un problema sencillo, tú conoces la solución, pues, oye, tengo un problema matemático que conozco la fórmula, la aplico y ya está, ¿sabes? Cero energía, voy a ir a donde. Pero si tienes un problema complejo, cuando tú haces eso, el problema es que como va cambiando, por mucho que la primera vez esté muy acertada la solución, como el problema va a mutar y probablemente va incluso a mutar en función de lo que tú has hecho, va a reaccionar el sistema a lo que tú has hecho cambiando de otra manera. Si tú sigues usando esa solución, no te va a seguir funcionando. Pensemos a lo mejor en las bacterias, el virus, ¿no? Pues tenemos un antibiótico y pues la bacteria va mutando para que ese antibiótico no le haga tanto daño y seguir infectando y demás. Eso es un problema complejo. Y es un problema en el que si tú sigues utilizando exactamente el mismo antibiótico, pues en un momento en el que esa bacteria habrá mutado tanto que ese antibiótico no le hará ningún tipo de efecto. Entonces tú tienes que seguir buscando soluciones, tienes que seguir adaptándote. La bacteria se adapta, tú te adaptas. Lo que pasaba, por ejemplo, en informática con los virus y los antivirus.
Pues alguien crea un virus, se crea un antivirus. Entonces, esos tipos de antivirus destruyen un montón de virus informáticos determinados. Pues la gente que hace virus sabe cómo funciona eso, pues le busca la vuelta. Ahora mismo está pasando con la inteligencia artificial, los deepfake y todo esto. Ahora mismo alguien es capaz de hacer un vídeo en el que parezca que eres tú hablando y que nadie puede realmente reconocerlo. Hay gente que está trabajando, hace poco, ayer salió una noticia de Telefónica haciendo esto, que detectan un vídeo que sea falso. La gente que hace vídeos falsos va a ver exactamente qué es lo que hace el sistema de detección y va a hacer contramedidas para eso. Y el sistema que va a detectarlo tiene que adaptarse, no puede seguir haciendo lo mismo. En los sistemas complejos necesitamos ese equilibrio entre la exploración y explotación. No puedes estar explorando continuamente porque si no, no aplicas nunca de manera eficiente la solución, nunca terminas de realmente usar de manera eficiente la solución, pero tampoco puedes centrarte en una solución ponerte la venda en los ojos y seguir a muerte con eso. Tienes que ir alternando y tienes que ir explorando y explorando, explorando y explotando continuamente. Entonces, yo creo que eso es una de las claves básicas y después los sistemas. Al final, cuando hablamos de problemas complejos, el problema es ocurre dentro de un sistema que de por sí es complejo. Entonces, al final, muchas veces ese problema hay que verlo más allá de lo que nos está afectando a nosotros o lo que queremos resolver. Hay que verlo dentro de su sistema. Entonces, cuando vemos eso así, creo que lo interesante es también empezar a jugar con eso, lo que hablamos antes de, ¿puedo controlar el sistema? ¿Puedo realmente hacer intervenciones directas en el sistema o en una parte del sistema? No, no puedo. Voy a hacer cosas que el sistema va a reaccionar ante eso y se va a autoorganizar y se va a adaptar en torno a lo que yo hago. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que sí puedo hacer a lo mejor es controlar el entorno. Puedo definir ciertos límites para que el sistema se dirija hacia un sitio concreto, para que evolucione hacia un sitio concreto. Por ejemplo, eso lo trabajaba yo en la movilidad. Una de las cosas principales que me encontraba yo con mis clientes, tanto personas muy sedentarias como personas que tenían lesiones o dolores crónicos, como incluso deportistas o entrenadores que tuve como clientes, que la movilidad pues era un problema. Antes no era algo muy conocido, la movilidad articular y tal, con mucho sala de flexibilidad. Ahora ya es diferente, pero que en aquella época pues no mucho. Pero yo veía que era como lo que más bloqueaba el progreso de todo el mundo ahí. ¿Vale? Porque si no te puedes mover bien, pues te vas a mover de una manera menos óptima, que te va a cansar más, que no te va a permitir hacer buena técnica, que te va a limitar en cómo te mueves, con lo cual limita tu función y tu percepción de lo hábil que eres o de la fragilidad que tiene tu cuerpo, y eso genera más dolor. Hay un montón de cosas que te bloqueaban ahí. Ahí digamos que era un cuello de botella. Entonces, para trabajar la movilidad, al final tu cuerpo se va a mover de la mejor manera que sepa, ¿vale? Ante una tarea que tiene que hacer, ya sea caminar, levantar el brazo, levantarte, sentarte, lo que sea, lo va a hacer de la mejor manera que pueda con la información que tiene. ¿Qué pasa? Que si tú llevas mucho tiempo, muchos años moviéndote exactamente de la misma manera, esa va a ser pues la opción por defecto, es a lo que va a tirar. Va a ser lo más fácil, va a ser lo que menos le cueste, ¿vale? Porque la musculatura, los tendones, la articulación, los huesos estarán mejor preparados para hacerlo de esa manera que de otra, ¿vale? Entonces muchas veces tú lo que quieres es que la persona deje de hacer siempre el movimiento de esa manera porque ya no explora más cosas. Y como no explora más cosas, está muy limitado en ese movimiento y a lo mejor pues hay mucha sobrecarga o a lo mejor pues otras partes están menos sanas porque se usan menos. Entonces, lo que puedes hacer es limitar ese movimiento. Tienes que hacer esta tarea, pero no puedes hacerla de esa manera. Le pones un bloque delante, una silla, un muro, sientas a la persona, la pones en una posición determinada en que no pueda hacer el movimiento de la manera en la que siempre lo hace. De tal manera que tengan que explorar las otras opciones. Entonces, tú no le dices, hazlo de esta manera, porque, al menos mi experiencia como entrenador es, tú le dices a 20 personas, le describes al detalle a 20 personas diferentes un movimiento muy sencillo, se lo muestras, lo haces tú, y las 20 personas te van a hacer 20 cosas diferentes. Cada uno va a entender una cosa diferente porque tiene cuerpos diferentes, porque tiene experiencias diferentes, y entonces te van a hacer cosas diferentes. Intentar que hagan una cosa exactamente, no, es una tontería. Lo mejor que puedes hacer es decir, oye, vale,
quiero que cojas esto del suelo, pero no puedes mover este pie de aquí y además te pongo esta silla aquí o la mano tiene que estar detrás de la cabeza, yo qué sé. Cualquier cosa que haga que la persona no pueda usar la estrategia, explotar esa estrategia que usa siempre. Al final, ¿qué hace? Explorar. Entonces explora y descubre 20 maneras nuevas que antes no tenía. Y empieza a moverse de 20 maneras que antes no se movía. Y de repente ahora mismo tiene un abanico de soluciones más amplio y más opciones a la hora de moverse. Y ahora, cuando no tenga esas restricciones, se va a mover con mayor libertad y va a evitar ese sobreuso de ciertas posiciones y demás eso, porque no le hace falta, porque tiene mayor información que antes, porque lo que decía antes, el cuerpo, el sistema se mueve con la información que tiene en el momento. Antes no tenía información porque la había reducido, digamos, el uso la había reducido la información a solo conozco este camino, ahora tengo 20 caminos nuevos, pues ahora puedo explorar. No siempre tengo que agacharme de la misma manera. Y eso va a cambiar muchas cosas. Entonces, la manera de trabajar con los problemas complejos al final va un poco, esa es una buena estrategia, ¿no? Utilizar esas restricciones, esos límites, para tú no guiar el sistema a que haga algo en concreto que tú quieres, sino para evitar a lo mejor algunas cosas que o no quieres o que le obliguen a explorar. Sí, esto está conectado, perdona que te interrumpa, con uno de tus artículos que decía, o lo repite varias veces, la importancia de tener más dirección que tener metas cerradas a largo plazo, ¿no? Yo creo que es un cambio de mentalidad que por un lado choca con cosas que nuestra cultura tiene actualmente, ¿no? Entonces es como hay una tensión ahí entre, no, 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 tienes que tener metas y hay que conseguirlas, no, no, hay que tener dirección. Creo que hay esa dualidad que tampoco ayuda mucho. Otro de los artículos, creo que el que más me gustó, y esto ya sabes, a lo mejor me gustó porque los otros propiciaron, ¿no? Allanaron el terreno, ¿no? Pero me gustó mucho el de técnicas y habilidades, ¿vale? Primero, ¿qué matiz hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué características de las habilidades son necesarias para enfrentarnos a estos problemas complejos? Que por cierto, no lo hemos dicho, pero tú sí lo comentas en tus artículos, que problemas no es algo malo, sino que al final es prácticamente cualquier situación en la vida. Pero en este caso, ¿qué diferencia la técnica de la habilidad y qué características de las habilidades son necesarias para resolver problemas complejos? Pues sí, esto es un tema que hace tiempo que me interesa bastante y estamos muy acostumbrados por la manera en que aprendemos en el colegio, en todos lados, por el deporte, por la manera de entrenar y por muchas cosas que bueno, existe técnica perfecta. Hay que aprender la técnica, ¿no? Y cuando te enseñan una habilidad o algo que tienes que hacer, pues es como que tienes que aprender la técnica o el conjunto de técnicas para hacer las cosas. Y si nos ponemos a ver que es una técnica, al final una técnica es simplemente la manera en que alguien hizo algo en un momento determinado. Por ejemplo, puede ser desde la técnica para hacer algo a nivel cognitivo, funcional o físico. Es más fácil verlo quizás a nivel físico, ¿no? A nivel motor, pero, y por eso se ve mucho, ¿no? En el deporte. Pero, por ejemplo, la técnica del peso muerto. Pues bueno, esta es la técnica del peso muerto. Vale, pero ¿en qué consiste esa técnica? Pues en la técnica al final, pues no es más bueno, que alguien en un momento dado lo hizo de esa manera y le fue bien, era eficiente. ¿Qué pasa? Una persona va a replicar esa técnica, no puede replicarla. Exactamente. Hace algo muy parecido, pero no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la longitud de su fémur es diferente, la longitud de su torso es diferente, porque la anchura de su cadera es diferente, por X razones que físicamente es totalmente imposible que la técnica sea exactamente igual. Al final, nos obsesionamos mucho con la técnica perfecta cuando lo que hay que fijarse es en obtener resultados que queremos obtener. Y en esto hay un estudio muy interesante por Nicholas Bernstein en Rusia hace ya un montón de años, uno de los pioneros del aprendizaje motor y de muchas otras áreas. La verdad es que es una persona muy interesante. Hizo un estudio sobre los herreros en el que estaban construyendo algo, no sé, me acuerdo qué era. Entonces los grabó en qué época era con imágenes, ¿no? Así un poco blanco y negro, en el que iba mirando, pues, cómo se movía el martillo, cómo se movía cada articulación del brazo
para dar exactamente en un mismo sitio que tenía que dar. Una cosa que vio es que, bueno, se pensaba, ¿no? Una cosa que siempre se piensa es que, bueno, que cuando alguien es novato, pues existe mucha variabilidad en la técnica. Tú vas a hacer las cosas y no las haces bien porque no has repetido lo suficiente, y como no has repetido lo suficiente, no tienes la técnica interiorizada y no la haces perfecta y no es siempre igual y demás. Entonces, ese es el mayor problema que tienes, y lo único que tienes que hacer es repetir, pues, 10.000 veces hasta que te lo hagas perfectamente. Pero lo de que descubrió, pues no era eso. Lo que descubrió es básicamente que la diferencia entre los novatos y los maestros herreros era que los novatos sí que tenían mucha variabilidad, pero sobre todo la variabilidad estaba en dónde daba el martillo. En cambio, los herreros siempre daban en el mismo sitio. Eran maestros porque eran capaces de conseguir el objetivo. Siempre daban, pero tenían mucha variabilidad en cuanto a los movimientos del brazo, de la muñeca, de el arco del martillo y demás. ¿Por qué? Porque tú no das igual la primera vez que la segunda, porque existe un rebote con el martillo, porque el brazo está más cansado, porque 20.000 situaciones, y lo que te hace experto a ti no es hacer el movimiento de la misma manera. Lo que te hace experto a ti es ser capaz de adaptar tu técnica para obtener el mismo resultado en cualquier circunstancia. Da igual la circunstancia que sea, que es cambiante, tanto interna como externa, cómo te sientes, nivel de energía, estrés, etcétera, como externa. Hay viento, no hay viento, hace frío, hay humedad, rebota el martillo, no rebota, es otro tipo de martillo que no estás acostumbrado. La persona que es experta es capaz de, en diferentes contextos y entornos, obtener el mismo resultado, independientemente el aspecto que tenga. En cambio, nosotros nos obsesionamos con repetir el aspecto de cómo se tiene que ver esa técnica, cuando lo importante es realmente el resultado. Entonces, eso nos lleva a, pues, un poco como la diferencia entre cómo se suelen enseñar las técnicas y cómo se deberían enseñar las habilidades, ¿no? Y de ahí Nicolas Bernstein pues sacaba un poco esto que lo que se llama repetición sin repetición. Lo que hay que repetir es tratar de conseguir el objetivo, no la técnica. Entonces, tú lo que necesitas para ganar una habilidad es repetir ese resolver el problema, ese hacer la tarea de la manera adecuada, consiguiendo el objetivo en todos los contextos que puedas, cambiando los contextos lo más que puedas para que tú generes esa habilidad de adaptarte a cualquier circunstancia y conseguir el mismo objetivo en cualquier circunstancia, independientemente de la técnica o de la estrategia que necesites usar en ese momento dado. El problema es eso, que salimos centrarnos en, bueno, tú aprendes esta técnica porque es la solución, que ya hemos visto que en un problema complejo no hay una solución, hay 20.000 minutos de soluciones que van cambiando constantemente y tienes que ir explorando para ver cuál es la que mejor se adapta. Entonces, no tiene tampoco mucho sentido aprenderte una solución cuando estás hablando de un problema complejo. Como vimos, si es un problema simple, sí. Si es un problema sencillo, o sea, que es simple, que no es complejo, o incluso que es complicado, pues sí, aprender una técnica es útil y bueno, tú aprendes porque eso te funciona. Esa fórmula, ese algoritmo, esa técnica, esa buena práctica te funciona, y no gastas energía en buscar otras soluciones porque, bueno, ya te funciona. Pero si es complejo, va a ser cambiante, se va a ir adaptando y eso no te sirve. Tú lo que necesitas es una habilidad. ¿Por qué? Porque la habilidad es eso que estábamos hablando antes, esta capacidad de adaptar, crear la técnica sobre la marcha, adaptándote al contexto que tienes. Entonces, tienes que ser capaz de leer el contexto, entender qué es lo que está pasando y adaptarte a él. Y eso se hace no solo con el cerebro y pensando si pasa esto, entonces lo otro, tal, con tus algoritmos internos, sino tu cuerpo es el que se adapta. El herrero no está calibrando los microángulos de la muñeca, el codo y el hombro en el cerebro haciendo 20.000 millones de cálculos. ¿No? El propio cuerpo se va adaptando con mecanismos que tiene internos entre las mismas articulaciones, entre los tendones, la información que hay que va a través de la médula y demás, esos reflejos que hay, y va ajustándolo y va adaptándolo, y después va actualizando la información que tiene sobre eso en el cerebro para futuras ocasiones ir más eficiente, pero al final se va adaptando al contexto como organismo completo, no como soy un cerebro que manda una orden y el cuerpo ejecuta, sino
como sistema completo, se va a enfrentar al problema y lo va a resolver de la mejor manera que pueda con la información disponible. Entonces, eso es lo que vamos a querer, el ser capaces de eh, mejorar nuestra manera de adquirir esa información del entorno y de reaccionar de la manera adecuada al entorno, independientemente de que este entorno vaya cambiando, ¿vale? Entonces, a medida que nos vayamos exponiendo a tareas similares en contextos diferentes o tareas diferentes que encontramos a patrones comunes, nuestra habilidad mejorará. Es importante resaltar esto último, que la transferencia de las habilidades no es tan fácil como muchos piensan, sino que hay que practicarla en diferentes contextos, incluso cuanto más diferentes puedan ser, mejor, pero que igualmente siempre va a quedar una parte que tienes que seguir haciendo uso de habilidades flexibles para que tengamos un continuo ajuste a los problemas dinámicos que tenemos. Y la mala noticia es que esto pues, es más costoso. Evidentemente adquirir la técnica es más sencillo. Y la otra también mala noticia es que pues, cada vez más los problemas son dinámicos. Estamos en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que pues, se puede practicar. No, y además es que el tema del aprendizaje de habilidades lo que tiene es, de entrada, es más costoso aprender habilidades que aprender técnicas. Es mucho más rápido y fácil aprender una técnica y aprender habilidades, pues parece que cuesta más. Pero lo que se sabe por los estudios es que a medio largo plazo es más rápido aprender habilidades y además es más duradero, porque al final es no. Claro, tú estás limitado por el número de técnicas que conoces a la hora de solucionar problemas. En cambio, cuando tienes una habilidad en la que tú te adaptas un poco a las circunstancias que hay y vas creando tus técnicas sobre la marcha, tú no tienes esa limitación. Entonces, a medida que va mejorando tu habilidad, pues y después también, es eso, que con el tema de la transferencia de hecho, hay bastantes estudios sobre temas de estos, y entonces hay que tener claro que porque tú practiques esto, una cosa determinada, pues no va a haber una transferencia total a otra, pero que hay como diferentes, creo que hay que practicar, por un lado, el mismo problema en diferentes escenarios, contextos, para ganar mucha habilidad en ese problema, pero después también hay que trabajar muchos problemas diferentes que compartan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso no te va a hacer directamente mejor, no va a tener una transferencia directa al problema original, pero sí vas a ganar lo que se llaman, eh, son capacidades. El hecho de que tú, por ejemplo, vamos al tema físico, porque yo creo que es más fácil, ¿no? El tema de deportes y demás. El hecho de que yo practique dos deportes que se sabe que no hay transferencia directa entre uno y otro, fútbol y atletismo. O sea, el atletismo intuitivamente es como, sí, pues corres más, entonces eres mejor futbolista. No, la realidad no es así. Pero ¿qué pasa? Que tú en el entrenamiento de atletismo vas a mejorar ciertas capacidades físicas que sí que es verdad que te va a tener ciertos beneficios a la hora de jugar al fútbol. ¿Va a haber transferencia de habilidad? No, pero va a haber transferencia, digamos, de capacidades físicas. Entonces, esas capacidades físicas te van a hacer percibir el entorno de manera diferente. Y entramos un poco también en lo que es la psicología ecológica y demás, donde tú percibes las posibilidades de acción del entorno en función también de tus capacidades. Entonces, esto así por decirlo así rápido, es un tema que es el tema de los affordances, ¿vale? Tema que se ha estudiado también en interfaces hombre-máquina y demás y que se usa mucho para el tema de ese tipo de historias. Y tiene que ver con, por ejemplo, un ejemplo rápido. Yo tengo una perrita, Sophie, que ve una pelota y instintivamente va a cogerla con la boca, ¿vale? Entonces, para Sophie, la pelota es mordible. Yo tengo mano, que mi mano es más o menos del tamaño de la pelota. Para mí la pelota es cogible, es agarrable, ¿vale? Entonces, lo que me sugiere el entorno, lo que me sugiere la pelota, o por ejemplo un sillón, para mí es sentable, para ella es echable, ¿vale? Tengo sed, pues veo agua y para mí el agua es bebible. Entonces, digamos que el entorno nos ofrece unas capacidades de acción que vienen determinadas por mis capacidades y por el entorno, una mezcla entre las dos cosas. No es que eso de por sí tenga una propiedad universal, sino que depende de la interacción entre los dos. Entonces,
cuando yo tengo más capacidad cardiovascular, yo veo cosas diferentes. Se han hecho estudios en los que, por ejemplo, se ve personas con una condición física muy baja y personas con una buena condición física. Se les enseña una distancia, por ejemplo, qué sé, de 1 kilómetro a lo mejor. Y dice, ¿qué distancia hay de aquí a allí? Pues las personas con buena condición física se suelen equivocar pensando que es menos distancia, mientras que las personas con baja condición física se suelen equivocar siempre pensando que es mayor distancia. Y los mismos experimentos se han hecho, por ejemplo, con escaleras. La gente que está más cansada, por ejemplo, sea eso, gente que está más cansada, que está menos cansada, le hacen algún ejercicio antes, lo que sea, o les hacen beber agua, un refresco isotónico, no sé qué, o personas que tienen baja condición física y gente que tiene buena condición física. Las personas que están menos cansadas y que tienen mejor condición física o que no llevan ningún peso encima, ven la escalera menos inclinada. Mientras si una persona va cargando una mochila con peso o es mayor o está más cansado, se equivocan pensando que tiene más ángulo la escalera. Entonces nuestra percepción está muy ligada a nuestras capacidades. Entonces, cuando nosotros hacemos esa transferencia, no es que el que hace atletismo de repente sea mejor jugando al fútbol, creo que una transferencia de habilidad. Pero lo que sí hay es que de repente esa persona puede llegar a ver un hueco donde otra persona que no tiene esa velocidad no lo ve. Porque dice, no llego ahí, yo no llego ahí, no tengo esa capacidad de llegar, es que, y me lo planteo. Pero para ti es normal. Yo, por ejemplo, yo una época que practicaba escalada y me gustaba mucho la escalada. Pues iba por la calle y solo veía sitios donde subir y agarrarme. Para mí las fachadas eran sitios por donde se podía subir y escalar. Era como, entonces tu percepción cambia en función de tus capacidades del momento y tú eres capaz de mejorar. Entonces, por eso sí que creo que muchas veces se es un poco blanco-negro respecto a eso, ¿no? Hay gente que dice, pues la transferencia fuerte y la transferencia débil es como, esto sí, pero esto no. Depende, porque es eso, si tú te enfrentas a diferentes problemas que tienen algún elemento en común o que practica algún tipo de habilidad más general, es verdad que esa habilidad general no va a tener una transferencia directa en cuanto a lo que entendemos por habilidades, pero sí a lo mejor tus capacidades. Entonces tus capacidades van a hacer que tú cierto problema lo veas más sencillo o que seas capaz de ver más información que de otra manera no verías, que lo mismo ocurre con, por ejemplo, información. Por ejemplo, yo en el artículo, en el último, hablaba como normalmente para practicar una habilidad lo que tienes que centrar es en practicar la habilidad, en enfrentarte al problema y que no es tan importante el estudiar sobre el sistema o el problema. Pero sí que es verdad que si yo, por ejemplo, sé más sobre ese problema, voy a poder ver cosas que no vería si no supiera sobre ese problema. Entonces, estoy mejorando mi capacidad simplemente por el hecho de que tengo unos conocimientos más profundos sobre el problema que me hacen percibir mejor la información del entorno. Y entonces, la habilidad, cuando vaya a entrar en juego, puede jugar con más información. Entonces, creo que a veces corremos ese riesgo de decir blanco-negro, igual que, por ejemplo, hay un debate ahí ecológico, psicología ecológica y psicología cognitiva. Hay un choque ahí que muchas veces, pues bueno, la línea no es tan clara, al final es un sistema complejo. Es así. Y además el choque entre disciplinas, pues más en esta temática, pues no tiene sentido. Y normalmente ninguna se lleva la razón por completo porque no es así. Hay muchas situaciones, muchos matices y efectivamente a mayor conocimientos previos, tú tienes también mayor capacidad, si están bien conectados, a adquirir nuevos conocimientos. Y al final las habilidades no dejan de ser también piezas de conocimiento. Tienes un checklist en uno de tus artículos para quien quiera, que posteriormente lo voy a poner en las notas del episodio junto con el resto de artículos, para quien quiera pueda hacer, tienes creo una ficha, ¿no? Como 14 ítems para que una persona pueda saber si un sistema es complejo o no. Yo creo que esto puede ayudar a que una persona primero pueda entender eso y además espero que también la entrevista haya servido para ayudar a las personas a, casi más importante antes, identificar el tipo de problema que es, que yo creo que eso al final lo marca todo. Y ya para finalizar, Juanje, en un minuto,
¿Cuál sería? Lo lanzan todos los invitados, ¿eh? El mismo reto siempre. En un minuto, ¿cuál sería el mensaje central que lanzarías a toda la audiencia de lo comentado? Que somos sistemas complejos, con lo cual casi todo lo que hagamos o que intervengan seres humanos va a ser complejo, pero hay más problemas que nos encontramos que cualquier problema que se encuentren en el que haya muchas piezas que se interrelacionan y que están interconectadas y que ocurren cosas que no podemos explicar por las partes pequeñas, va a ser seguramente complejo y que, y que en ese tipo de sistemas es cambiante y que hay que abrazar el cambio. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que las cosas van a cambiar, que intentar que no cambien es lo peor que puedes hacer porque te va a frustrar y además vas a generar seguramente el efecto contrario del que quieres. Entonces, aceptar el cambio y explorar soluciones continuamente, sabiendo que la solución tiene que ir siempre adaptándose a ese cambio constante del sistema. Y yo creo que en un minuto es lo más que se puede hacer. Está muy bien. Sí, a pensar más en sistemas. Yo lo que espero que no cambie, Juanje, es tu forma de divulgar, de profundizar. A mí me siguen gustando los artículos largos, porque en lo corto es que es muy difícil. La simplificación no la llevo muy bien. Y a veces pues hay que leer menos cosas, pero leer cosas con profundidad y de calidad. Así que divulga como tú quieras, evidentemente, pero que espero mantengas esa profundidad, ese rigor. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos conmigo y con la audiencia de EduHacking. Muchísimas gracias por tenerme aquí. La verdad es que lo he pasado genial y es un tema fascinante y me ha encantado que me hayas invitado. Muchas gracias.